¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que ya hemos estado platicando en ocasiones anteriores. Vamos a ver el cierre del mismo, la conclusión, las últimas batallas, para que puedan conocer nuestra opinión acerca de este texto. Recuerden que vamos a hablar de El domador de tornados. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Bogart y con Amílcar. En esta ocasión vamos a tener ya la conclusión de la trilogía del País de la Niebla. Vamos a hablar de algunos detalles, algunas aventuras que se platican en este texto y vamos a ir desarrollando poco a poco nuestras impresiones, nuestras ideas y también lo que nos comentó Jorge Galán en la entrevista que le hicimos. Por supuesto, recuerden registrarse a nuestro canal, suscríbanse dando clic en el botón que aparece abajo para que no pierdan detalle de todo lo que ocurre. Así es que vamos a comenzar el episodio de hoy hablando, por supuesto, de este texto. Bogart, ¿qué nos puedes decir? Pues la conclusión de la trilogía de El País de la Niebla, como ya bien mencionaste, Jorge Galán. Estamos ya en el tercer episodio continuo, seguido de esta saga, literatura fantástica. Ojalá que nos hayan acompañado con los videos anteriores. Y pues en este es la conclusión, que la verdad es que ahorita que lo platicábamos, es una conclusión, pues no quiero decir tardía, sino que más bien el desenlace, ¿no? O sea, todavía se mantiene mucho de lo que hablábamos en el capítulo anterior, de la sombra, de esta muerte de los domadores, ¿no? Que están soñando y mueren una y otra vez y cada vez dices, pobrecitos, ¿no? O sea, no pueden salir de eso. Imagínate vivir por la eternidad muriendo en sueños de diferentes maneras, de diferentes formas y bastante crueles, y que además tienen como cierta noción, o sea, no solamente es que están soñando, ¿no? Sí, están sufriendo. Sí, lo saben. Y bueno, se prolonga mucho eso. Por ahí hablábamos también de que al final de la caída de Puerto Sembilea incendian el árbol, ¿no? Este árbol de Homa, de Oma, no recuerdo cómo lo pronunciaba Jorge, pero pues donde inició la vida y demás. Entonces eso también es algo que continúa por un buen tramo de esta conclusión. Y bueno, se libran las batallas, vamos a llamarlas batallas finales, ¿no? Las batallas más épicas de esta trilogía. Y por ahí hay un par de sorpresas con lo que le sucede a nuestro gran protagonista Lovías Rúmin. Y obviamente también a Valabi. Y no hemos mencionado, no recuerdo, probablemente sí, este protector de Furt, que la verdad es que es uno de los personajes que a mí más me gustó, que generalmente pues se presenta como el que todo lo resuelve, pero no recuerdo si fue al final del anterior o en que sí se lastima, ¿no? Sí, lo lastiman. Lo lastiman, pero creo que de hecho, cuando se enfrentan a Enru y a una de sus hijas, lo lastiman. Al mago más terrorífico de del continente. Entonces, bueno, estas situaciones, no sé si quieres hablar de alguna de las peleas en particular. Pues me gustaría mencionar nada más el detalle de los domadores, digo, para empezar. Es esa cuestión de cuando se incendia el árbol, que todos los domadores que estaban ayudando inicialmente a Lovías, a Valabi y a Furt, pues quedan en un sueño eterno. Y Enru se refiere a ello también como parte de un sueño de sufrimiento, donde sí van a morir continuamente, están conscientes. Y recuerdo esa parte en donde a todos los cuerpos se los llevan al castillo de la familia de Valabi y los tienen acomodados, los arropan, los cuidan, algunos les curan las heridas, pero están ahí en el sueño permanente, nada más en espera de que algo ocurra para que puedan despertar. Y esa es una de las batallas que para mi gusto quedó corta. Pienso que es una batalla que le faltó fuerza, le faltó profundidad cuando derrotan a Enru, porque el enfrentamiento con dos de sus hijas, porque ya habían matado a una anteriormente, con dos de sus hijas, y finalmente el enfrentamiento con Enru no tiene un gran potencial que sea para la posteridad, de decir, no, se enfrentaron en esta lucha, que iban y venían, y surgieron otras personas, y varios murieron. No, solamente es una lucha que se da entre Lovías, Valabi y Furt con ellos, y finalmente Lovías logra dominar a Enru,
¿no? Es como... Es básicamente como una, ¿cómo se llama? Unas fuercitas. Ah, solo le ganó. Le ganó. Listo. Ajá, exactamente. A mí me No, quedó no, esa cuestión de que pudo haber existido un como poco un round, más un par de de rounds. fuerza, algunos rounds en donde se defiende en Ru, porque es el más poderoso de todo el continente, del lado oscuro, ¿no? Del maligno. Pero al final solamente es como se enfrentaron y lo logró domar. El Lobías creo que le cortó una mano o algo así, y ya le ganó. Ahí Sí. se acabó. Sí, queda de ver esa batalla. Pero al final de cuentas, bueno, no sé si te pasó a ti. Sí esperabas esa batalla y yo en algún momento dije, ay, en una de esas, pues la neta es que la magia de Anru es muy poderosa, ¿no? O sea, probablemente no la libren o no sea tan sencillo al menos. Sí, yo pensé también que no iba a terminar ahí la vida de Enru, pero al final completé el libro y sí, se acabó. Sí, hasta aquí llegó. Y bueno, las otras batallas que se dan por ahí con los devoradores de serpientes, que también era una especie de ejército que andaba por ahí. Y más hacia el sur del continente, en Eldin Mayor, o Eldin Menor, no, Mayor. En Eldin Menor es donde llegan las criaturas aladas, a cargo de uno de los personajes que se encontraron en las sombras en el principio, en el primer libro. Y ahora ya es el domador de esos seres que son como... Que eran los hermanos, ¿no? Vanit y Hanit. Exactamente. Uno de ellos dos. Uno de ellos es el domador de las especies estas. Y entonces llegan a Eldin Menor, el lugar de origen, o donde vivía Lobías con su tío, sus primos, y donde estaba la chica que le gustaba. Y empiezan a asesinar a todo el pueblo. Sin mayor misericordia llegan y los empiezan a perseguir, los encierran, les exigen que les den de comer, y a uno de los hermanos le gusta a una chica y entonces quiere que le dé más atención, ¿no? Y finalmente las mujeres se oponen y matan a varias de ellas. Y esa es, digamos, no es una batalla como tal porque se defienden con palos y piedras, pero les ganan muy fácil, no pueden hacer nada. Y desde ahí avanzan hacia Eldin Mayor. Recuerden que va a aparecer el mapa hacia Eldin Mayor, que es donde se va a dar todo el contexto de la batalla final. Y que, bueno, nuestro gran protagonista, Lobías Rumin, al final estábamos hablando de que en el primer libro le llaman domador y también le llaman lector, ¿no? Ajá. Entonces ya sabías que era el lector del árbol de Homa y el domador que en algún momento pues justamente iba a sacar ese potencial de ser el gran domador de tornados. Pero en esta, o sea, ocurre algo que también por ahí sabías que en algún momento podía pasar, pero lo va escondiendo muy bien, a mi parecer, Jorge Galán, hasta que dices, ¿cómo van a vencer, ¿no? A esta última batalla? Con la ayuda de qué otros seres, y pues te acuerdas de los dragones que por ahí aparecen, hay una colina de los dragones. Estaban en sueños, que llevaban cientos de años en sueños. Dormidos, y los despierta y se vuelven parte de este ejército, pues digamos, de la luz, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para enfrentarse a estos seres que vienen de las nieblas de las nieblas y que tenían a estos especies de bestias aladas. Yo me los imaginaba, estos no me acuerdo ahorita el nombre, los Hamir. Me los imaginé como una especie de cuervos muy, o sea, enormes, obviamente, con unas garras y unos picos así como muy espeluznantes, y obviamente pues con una fuerza impresionante en las alas, en las mismas garras, etcétera. Fíjate que yo los visualicé más como gárgolas. Esa fue la idea que me fue. Porque estaban... porque hablaban de que los tomaban piedras, con sus patas. Pero es indistinto, ¿no? Cada quien puede imaginarlo de la forma que más le agrade. Pero bueno, esta batalla también es interesante, ¿no? Esta sí es más larga. Sí, esa toma bastantes páginas de esta parte y son varios rounds porque están combatiendo al interior de la ciudad, están combatiendo en el muro y están combatiendo en la parte exterior, que se da en varios momentos. Y digamos, en este caso Lobías, Valavi y Furt están combatiendo en la parte exterior con apoyo de los dragones. En la parte interna y la parte del muro están combatiendo varios de los personajes que conocimos en el segundo texto. Pues básicamente los que venían desde Portus en Milea, ¿no? Que fueron subiendo hacia el Exactamente. Correcto. Pues sí, la verdad es que pues continúa estas
¿cómo se llama? Estas descripciones bastante detalladas y obviamente en este caso, sí, poéticas, pero sobre todo épicas, ¿no? Como de estos momentos de crisis en donde ciertos personajes hacen una, dos, tres acciones que quizá, no sé, salvan a alguien pero les mueren, o se les ocurre una idea para lograr hacer que alguien escape, o que su familia escape, o que alguien del pueblo escape, y entonces pues por ahí se van juntando, ¿no? Cosas que recordar para que obviamente después de que ya se instaura, digamos, la paz, pues esos momentos se recuerden, ¿no? O sea, que justamente sean épicos y dignos de recordarse. La verdad es que me gustó mucho. Y esto que mencionaba de, pues al final de cuentas, Tobias Rumin, creo que ahí tiene como un par de renglones de Tobias Rumin, el muchacho del pueblo de Eldin Menor, Él era de Férula. Así de, bueno, que vivió en Férula, se fue a Eldin Menor, lector del árbol, domador de tornados y no sé, no me acuerdo cuál era la palabra que utilizaron, pero pues también como jinete de los dragones, que no me acuerdo tampoco si eran dorados, pero bueno, estos dragones también que ayudaron en la batalla. Entonces, un protagonista que termina siendo pues, un ser épico, ¿no? Y si te acuerdas, desde al inicio del viaje, me parece que es la mamá de Valabi la que le hace preguntas profundas con respecto a sus antecedentes. Y él tiene un recuerdo muy vago de lo que fue cuando era niño. Pero en realidad da a entender que justamente la existencia de Lobías tiene un sentido mayor para todo el continente. Y que lo sabían los magos del sur, que lo sabían o habían escuchado las leyendas más arriba de la niebla, y que el abuelo, de cierta forma, no queda claro si era su abuelo o no, o solamente lo habían enviado para protegerlo, porque ya sabían cuál era el destino que eventualmente iba a llegar, a despertar, a convertirse en todo esto que nos platica Logan. Sí, queda ahí como que estaba destinado a, ¿no? Que pues cualquier persona en este caso, como ya lo hemos mencionado, un simple, entre comillas, chico que ordeñaba vacas, ¿no? El lechero, el lechero del pueblo, pues termina siendo como este ser que viene a cambiar el rumbo de la historia y sobre todo a evitar un nuevo periodo, bueno, sí hubo un periodo, ¿no? Pero que no se quedara o se instaurara la niebla y la oscuridad en este continente. Exactamente. Pienso que el libro, ya en esta parte final de la trilogía, queda muy clara la intención de una preparación para lo que puede ocurrir, ¿no? En este caso, si recuerdan, hemos estado platicando de cómo por cientos de años la población hablaba de las grandes batallas que habían enfrentado, pero dejaron de prepararse. Ya se acostumbraron a la paz y nunca hubo más situaciones como de preparación o de estar alertas a algo que pudiera ocurrir. Y ellos mismos, dentro de sus reflexiones, lo mencionan, que fueron descuidados por dejar pasar tanto tiempo sin prepararse para una situación que los había llevado a donde se encuentran, ¿no? A fortificar las paredes, a fortificar las puertas, a hablar de los grandes guerreros de tiempos inmemoriales, y ahora ellos se veían completamente rebasados por unas fuerzas malignas que llegaron y los derribaron muy rápido. Entonces, eso habla desde mi punto de vista como parte de la preparación, que tal vez nosotros debemos estar atentos a fortalecer tanto nuestro conocimiento como nuestras habilidades, como algunas áreas que nos agraden, para estar preparados para eventuales cambios que se puedan dar en el futuro próximo y en el futuro más lejano. Correcto, sí, sobre todo quizá, pues tal vez no saber de combate, ¿no? Pero al menos mantener una buena salud, porque sí, claro. necesitas salir corriendo de algo, ¿no? Entonces, creo que, o bueno, obviamente pues evitar ciertas situaciones. Fíjate que me estaba acordando de, ahorita con lo que mencionabas de que ya estaba como predestinado, ¿no? Lo que iba a suceder con Lobías. También hay uno de los personajes que, no recuerdo si desde el inicio sale, sí, Lobías lo comenta con un señor con el que empieza a hablar de que se va a ir a emprender este viaje, y él le dice como de, pues yo me voy a preparar con mi arma, ¿no? O sea, yo voy a ir por mi arma, porque había entendido que en la, pues digamos, en la naturaleza se percibía que venían estas situaciones y que
nadie le había hecho caso, ¿no? Pues justamente por estar, como dices, como aletargados o en esta tranquilidad de, bueno, pues siempre ha estado, o bueno, ya tiene rato que no sucede nada. Entonces nadie se dio cuenta de estas cosas que podrían haber sucedido y que al final de cuentas pues sí terminan por suceder. Ese personaje, no recuerdo el nombre, pero incluso también los convence ya en esta tercera parte de la obra, ¿no? De la trilogía, como de, ok, vamos a enfrentar, hay que hacer tal, ¿no? Hay que prepararnos porque ahora sí va a venir, ¿no? Es como de que alguien nos vaya a salvar, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros. Y bueno, la verdad es que esperemos que les hayan agradado estas lecturas, que se acerquen, que realmente las hagan, que no solamente vean nuestros videos. Y por ahí en la entrevista yo le preguntaba a Jorge si había algo más, ¿no? O sea, se entiende que ya termina la trilogía y pues ya es un periodo de paz, pero pues hay muchos personajes, hay muchas leyendas, muchos mitos, ¿no? En todo el continente, pues obviamente hay diferentes etapas, y por qué no pues seguir ampliando este universo. Y justamente dijo que había en uno de sus viajes como pensado en la posibilidad y que al parecer en algún momento puede haber, no necesariamente una continuación, pero algo más de esta literatura fantástica. Exactamente, y la verdad es que sería un deleite que se escriba y por supuesto conseguirlo y poderlo compartir aquí con todos ustedes de estos textos de Jorge Galán que resultaron, después de que no habíamos escuchado de él, resultó ser una muy grata experiencia, sí, adentrarnos en esta aventura fantástica desde el punto de vista latinoamericano, considerando el contexto del país en el que nació y creció Jorge Galán, que es El Salvador, y asociándolo a toda una cuestión de violencia que desafortunadamente viven en ese país y que es una de las razones también por las que Jorge Galán pues eventualmente tuvo que salir de su país para llegar a vivir a otros países. Y nos quedamos con, bueno, acuérdense, ya también lo hemos mencionado, y nosotros en algún momento vamos a buscar estos otros textos. Ha ganado muchos premios de poesía y justamente de este tema que mencionaba Amílcar, ¿no? La violencia en El Salvador. También tiene un libro que relata más bien algún hecho histórico ahí, ¿no? Violento en el país. Y pues vamos a conseguir al menos uno de sus tantos libros de poesía. Y pues también vamos a reseñar estas otras obras, ¿no? En otros géneros que también ha escrito Jorge. Exactamente. Y obviamente también queremos volverlo a entrevistar. Sí, por supuesto. Sería una maravilla y una experiencia inolvidable. Bogar, ¿una conclusión breve que quisieras compartir? Pues de la trilogía. Recordarles que no era algo que esperábamos reseñar, ¿no? Y sobre todo pensando en entrevistar a un autor, y que al final de cuentas pues, quedamos maravillados con la historia. Entonces pues justamente como nuestra frase lo dice, ¿no? Hay que acercarse a la lectura y dejarse sorprender porque te lleva a continentes fantásticos o a otros hechos, ¿no? de cualquier índole. Y al final de cuentas, pues terminas maravillándote cuando menos lo esperas. Entonces hay que acercarse a los libros. Exactamente. Recuerden El País de la Niebla, la trilogía que comienza con La Ruta de las Abejas, continúa con La Caída de Puerto Sandilea y cierra con El Domador de Tornados. Es una trilogía que no se pueden perder. Literatura fantástica latinoamericana, el escritor Jorge Galán. Y pues adelante, ¿no? Ya ustedes una vez que lo terminen nos pueden escribir en la parte de abajo que quieran los 3 videos. ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué les pareció? Si quieren algo más de Jorge Galán, pues una fantasía o esto es suficiente. Y pues nosotros nos vamos a ver en el que ya saben, y siempre nos invitamos y es usual nuestra asistencia, exactamente, ya lo saben. Siguiente.